a grabar esto, es que tienen que partir por cliquear, ¿no es cierto?, ejecutar el Evius. Estoy grabando aquí, prefiero que compartir pantalla de inmediato con ustedes. Ya. Bien, a ver, voy a compartir pantalla con de Evius. Ahí está. Bien, a ver. La pantalla de Evius, ¿no es cierto?, es bastante poco amigable, ¿no es cierto?, en algún sentido. O sea, es una pantalla bastante lisa, ¿no es cierto? Queda una pantalla en blanco, ¿ok? Y bueno, aquí hay varias maneras, ¿no es cierto?, de empezar el proceso, ¿ok? Yo preferiría, ¿no es cierto?, a ver, lo primero que tienen que hacer a todo esto, antes que esto, ¿no es cierto?, es que tienen que tener en sus directorios el archivo que les envíe a la intranet. Descarguen ese archivo, ¿no es cierto?, como primera medida, porfa. ¿Están todos listos ya con eso? Por favor, en cuanto tengan el archivo que está en la intranet, ¿no es cierto?, avisen, por favor. Ya está. La idea, ¿no es cierto?, es que... la idea, ¿no es cierto?, es que... ya. La cuestión, ¿no es cierto?, es que hay varias maneras, ¿no es cierto?, de meter datos al Evius. ¿Okay? Partamos por el camino carretero. Digamos, pensemos, ¿no es cierto?, que tenemos un archivo, ¿no es cierto?, que es... Esto no lo están viendo ustedes, el Excel. Vamos a dejar de compartir el Evius, ¿no es cierto?, por un minuto. Y voy a compartir el Excel para que ustedes vean de qué estamos hablando. El ejercicio que ustedes tienen es esto que está aquí. Son esta tira de números, ¿no es cierto? En realidad es un ejercicio inventado, lo inventé yo, ¿no es cierto? Un ejercicio bastante leso, ¿no es cierto?, que tiene algunas cosas, ¿no es cierto?, que va a tener sentido, ¿no es cierto?, examinar, ¿ok? Mira, aquí lo que tienen, ¿no es cierto?, son básicamente 4 columnas, ¿no es cierto?, con un año. Aquí está el año, ¿no es cierto? El ingreso nacional, qué sé yo, no sé, lo que ustedes quieran. Impuestos medios y el consumo, ¿ok? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que aquí les van a pedir una de las cosas que tienen que tener en memoria, ¿no es cierto?, cuando ingresan a Excel, a Evius, ¿no es cierto?, son algunos datillos, ¿ok?, por el camino carretero. Cuando ingresan a Evius por el camino carretero, ¿no es cierto?, observen que tienen el primer dato, si se quiere, ¿no es cierto?, en realidad va a estar fechado, ¿no es cierto?, pero el primer dato real, ¿no es cierto?, con lo que ustedes van a trabajar, está en el B2, ¿ok? Tengan en memoria eso, el B2, ¿ok? Y de ahí para abajo tienen, ¿no es cierto?, ¿cuántos datos? Hay hasta el 54, ¿no es así? Pero empezando en el B2. O sea, ustedes tienen 52 datos. Tienen 52 datos, ¿no es cierto? Y tienen, ¿no es cierto?, 3 columnas. 3 columnas. Todos esos datos, ¿no es cierto?, tienen que tenerlos en la cabeza, ¿no es cierto?, cuando ingresan al Evius, ¿no es cierto?, por esta vía, digamos, por una vía, ¿no es cierto?, más bien carretera. Vamos a mostrar inmediatamente después, ¿no es cierto?, un camino rapidísimo, ¿no es cierto?, en que el Evius suele entender de todo, ¿ok? Pero eso es básicamente. En principio, ¿no es cierto?, este ejercicio, ¿no es cierto?, está pensado para estimar una función consumo, que es una tontería, ¿no es cierto?, en todo sentido, ¿no es cierto?, pero sirve para ejercicio, ¿ok? Sirve para ejercicio para aprender a manejar el Evius en primera vuelta, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿no es cierto?, ahora, ¿no es cierto?, entonces, es un poco para ir manejándonos en el Evius, ¿no es cierto?, como les digo, y meter una base de datos, ¿no es cierto?, desde una planilla de cálculo. El Evius podrían ustedes hacerlo a mano esto también, pero eso ¿no es cierto? Normalmente los datos ustedes los tienen, ¿no es cierto?, grabados en algún tipo de formato, que puede ser una base de datos, un Excel, ¿no es cierto?, un texto plano, ¿no es cierto?, que sea un TXT, ¿no es cierto?, o cualquier otra forma, ¿no es cierto?, y todos esos formatos los puede leer el Evius. No necesitan estar escribiendo cada uno de los datos a mano, ¿ok? Vamos al Evius de nuevo. Ahí está.
El EBIS, ¿no es cierto?, es una pantalla, ¿no es cierto?, de entrada, ¿no es cierto?, que les muestra casi nada, ¿no es cierto? Es una pantalla en blanco, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer, ¿no es cierto?, reitero, por este camino, o carretero, ¿no es cierto?, si se quiere, es definir, ¿no es cierto?, un archivo de trabajo, un web file, ¿ok? El archivo de trabajo, ¿no es cierto?, cuando ustedes clican el archivo de trabajo, ¿no es cierto?, les pregunta el Excel, ¿no es cierto?, el EBIOS, ¿no es cierto?, algunas características, ¿no es cierto?, sobre los datos que ustedes van a usar. Aquí básicamente, en este primer recuadro que está acá, ¿no es cierto?, ustedes pueden elegir entre dos opciones, entre dos o tres opciones. Pueden ser, ¿no es cierto?, datos no estructurados, ¿no es cierto? No estructurados, ¿no es cierto?, se refiere a, más bien a datos, ¿no es cierto?, que son de corte transversal, ¿ok? Es decir, ¿no es cierto?, supongamos que ustedes tienen una encuesta tomada en algún momento del tiempo, ¿no es cierto?, eso es lo que tendrían que elegir en el caso, ¿no es cierto?, que sean los datos de ese tipo. Pueden ser datos de panel, ¿ok? O sea, pueden tener datos, ¿no es cierto?, de que si yo, supongamos, por ejemplo, pueden tener, que si yo, una encuesta Casente, pueden tener varios años de una encuesta Casente, por ejemplo, ¿ok? Pueden tener la Casente 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, por qué le será, ¿ok? Eso sería un panel, ¿ok? Ese sería el caso de un panel, porque las encuestas Casente, ¿no es cierto?, eso lo comentamos en clase, son cortes transversales, ¿no es cierto? Pero además ustedes tienen una serie de cortes transversales. Eso es un panel. En este caso, ¿no es cierto?, lo que tenemos es una base de datos temporal, es decir, es una serie de tiempo, ¿no es cierto?, que tiene una frecuencia regular, son datos anuales, ¿ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a aplicar esa opción, ¿ok? Date regular frequency. Después les va a preguntar, ¿no es cierto?, como se trata de una serie de tiempo, ¿no es cierto?, les va a dar opciones. Porque de hecho lo que hace EBIOS, ¿no es cierto?, es que le pone fecha a esta cosa. Entonces ustedes dicen, mira, a ver, ¿de qué es lo que tenemos acá? Lo que tengo, ¿no es cierto?, son datos, fíjense las opciones que tienen. ¿Ok? Tienen semianuales, significa semestrales. Quarterly, ¿no es cierto?, significa cuartos, digamos, son trimestres. Mensuales, semanales, diarios con 5 días a la semana, se excluyen los fines de semana, diario con 7 días a la semana, ¿ok? Una fecha integrada, integer, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que ustedes tienen fechas, ¿no es cierto?, que están definidas, ¿no es cierto?, de otra manera, ¿ok? Nosotros tenemos datos anuales, ¿ok? Y en este caso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos datos, ¿no es cierto?, que empiezan el año 60, si ustedes se fijaron. Empezamos, ¿no es cierto?, en 1960, ¿no es cierto?, y terminamos el año 2012. Y le dan OK. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, ustedes ya tienen ahora entonces una base de datos para empezar a conversar, ¿ok? Fíjense lo que tenemos acá. Acá el EBIOS, ¿no es cierto?, les dice, mira, tengo un archivo de trabajo, ¿no es cierto?, que tiene 53 observaciones, ¿no es cierto?, desde el año 1960 al 2012, y tiene, ¿no es cierto?, dos, digamos, dos cositos, ¿no es cierto?, que indican cosas acá, ¿ok? EBIOS, ¿no es cierto?, tiene algunos nombres reservados, ¿ok? Esa C, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, tienen como un simbolito ahí, ¿no es cierto?, como una beta, ¿no es cierto?, es una constante, ¿ok? La letra C, ¿no es cierto?, siempre se utiliza como el nombre de constante, es un nombre reservado en EBIOS. No pueden llamarle C a una variable de ustedes, ¿ok? Y tienen, ¿no es cierto?, una variable, ¿no es cierto?, que se llama RESID. Ese también es un nombre reservado de EBIOS, ¿no es cierto?, tampoco pueden usarlo en las series de ustedes, ¿no es cierto? La variable RESID, ¿no es cierto?, es una variable flotante que se conoce. Es una variable que va cambiando cada vez que ustedes hacen un análisis de regresión, ¿ok? Y eso acumula, ¿no es cierto?, en ese punto, ¿no es cierto?, todos los residuos, ¿no es cierto?, de las regresiones. ¿Estamos claros? ¿Sí? Paremos un segundo. ¿Están todos en este punto ahora? ¿Están todos en esta parte ahora? ¿Ninguno ha tenido dificultades para llegar hasta este punto? Fantástico. Entonces,
Eh, una vez puesto en este punto, ¿no es cierto?, vamos a importar los datos, ¿ok? Ustedes, si se dan cuenta, aquí tienen varias opciones, ¿no es cierto?, qué sé yo, que les sirven a ustedes para traer datos, ¿ok? En este caso, ¿no es cierto?, como tenemos los datos en Excel, ¿no es cierto?, lo voy a cerrar a todo esto, si el Excel está abierto, ¿no es cierto?, el Avius no va a poder importarlo, ¿ok? Le va a decir, mire, no se puede porque está usando otro usuario, ¿ok? Vamos a decir, mire, importemos esta cosa, ¿ok? Vamos a importar, y aquí tengo varias opciones, ¿ok? Tengo una ficha, ¿no es cierto?, que proviene, ¿no es cierto?, de una base de datos, ¿no es cierto?, tengo una base de datos TSD, ¿no es cierto?, tengo una Basic Economic Database, esos son, a ver, hay muchos organismos internacionales, ¿no es cierto?, que entregan información, ¿no es cierto?, en lo que se conoce como una BED, ¿ok?, que son datos básicos, ¿no es cierto?, que vienen, que es un archivo parecido al texto plano. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, las opciones comerciales. Un archivo de lectura, ¿no es cierto?, del tipo Lotus, Excel, qué sé yo qué, ¿ok? Lotus, estamos pasando de moda que las Polainas, ¿no es cierto? Eso ya, ustedes ya ni saben lo que era Lotus. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es Lotus? Ni idea. Bien. Picamos eso, ¿ok? Y entonces les va a abrir el directorio, ¿ok? Yo tengo esto, ¿no es cierto?, en mi biblioteca, ¿no es cierto?, ¿dónde ya lo tengo? Equipo, creo que anda por aquí. ¿Dónde lo tengo? Chanchitos. No lo tengo visible desde aquí. Qué buena. A todo esto. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que les pide acá, ¿no es cierto?, buscar les sirve para buscar esto. Lo tendré por acá. Mira, no me abre el Dropbox esta cosa. Ya. Aquí apareció un primer condoro, muchachos. Eso lo tengo alojado en un Dropbox, y el Dropbox no lo lee esta cosa, ¿ok? Entonces lo voy a pasar el ejercicio, ¿no es cierto?, para otro lado. Lo voy a copiar a los documentos. Ya está. Entonces ahí lo vamos a dejar ahí. Y entonces, ¿dónde yo lo dejé? Mis documentos, ya. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Una vez que hacen eso, ¿no es cierto?, les va a preguntar, ¿no es cierto?, ¿dónde está el primer dato? Acá arriba. Observen. Aquí hay varias cosas, ¿no es cierto?, que les piden, ¿no es cierto?, de cómo está la estructura de datos, ¿no es cierto?, de la planilla de cálculo que ustedes están importando. La primera pregunta está en el borde izquierdo, ¿no es cierto?, arriba, dice Data Order, es decir, de qué manera están ordenados los datos. Entonces te dice, mira, dos opciones. Por observación, series en columnas. ¿Ok? Ese es nuestro caso. Nosotros tenemos años hacia abajo, ¿no es cierto?, pero tenemos datos en columnas. Podríamos tenerlo ordenado al revés, ¿ok? Por series en filas, ¿ok? Podríamos haberlas tenido de otra manera, ¿no es cierto? Pero para que lo entienda el Levius, ¿no es cierto?, es así, ¿ok? Después les pregunta,
¿dónde está el primer dato, el primer número con el que ustedes van a trabajar? Efectivamente está en el B2. ¿Ok? Después les preguntan, ¿no es cierto?, los nombres de las series o el número, si es que están nombrados en el archivo. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que ustedes podrían tener los puros números, ¿no es cierto? Si se quieren, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden aquí ponerle nombre a las series. ¿Ok? En este caso, ¿no es cierto?, es muy sencillo, ¿no es cierto?, porque yo le tengo puesto nombres a la planilla de cálculo, ¿no es cierto?, y por lo tanto no necesito ponerle nombres de nuevo. ¿Ok? Basta con que le dé el número de series, qué cantidad de series tengo, ¿ok? Y eso ya lo sabíamos. Teníamos 3 series, ¿no es cierto?, en que la primera era, ni me acuerdo qué, ¿no es cierto?, el ingreso, ¿no es cierto?, el consumo, ¿no es cierto?, algo por el estilo. Entonces le vamos a poner el número, simplemente 3. Y aquí aparece el sample, que está basado, ¿no es cierto?, justamente, ¿no es cierto?, en los datos que ya le habíamos dado, desde 1960 a 2012. ¿Estamos claros? Eso. Con eso, ok. Y ahí aparecieron las variables, mira. Observen. Ahí está la variable consumo, ingreso, nuestro resid. El resid, ¿no es cierto?, recuerden, es una variable flotante, ¿no es cierto?, que nos sirve para ver cosas, ¿no es cierto?, de tipo, para que va cambiando, ¿no es cierto?, en la medida que vamos haciendo regresiones. Y aquí está el T medio, ¿no es cierto?, que habíamos dicho que era la tasa de impuestos medios. ¿Ok? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro archivo de trabajo ya. ¿Ok? Con eso ya podemos trabajar. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, en esta primera parte, ¿no es cierto?, podemos decir, mira, a ver, veamos primero que nada cómo podemos trabajar un poco con las series que tenemos. Marquemos algunas, un camino, ¿ok? Marquemos, qué sé yo, todas, si quiere. Podemos marcarlas todas, a ver qué es lo que pasa ahí. El comando show les permite mostrar las series. ¿Ok? Entonces, ustedes le dicen, mira, muéstrame el consumo, muéstrame ingreso, y muéstreme T medio. ¿Ok? Y ahí está. ¿Ok? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El EBIUS aquí le está mostrando, ¿no es cierto?, los datos. Ahí está, ¿no es cierto?, desde el año 1960, ¿no es cierto?, la variable de consumo, ingreso, T medio, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. Y todo eso, ¿no es cierto?, hasta el final. Esto vale la pena que siempre lo hagan, ¿no es cierto?, porque a veces hay problemas con la transferencia de datos, ¿no es cierto?, y echen una miradita siempre, cerciórense de que efectivamente hicieron bien el procedimiento de traspaso de datos. ¿Ok? Una vez que han hecho este traspaso de datos, ¿no es cierto?, ustedes pueden ya grabar el archivo de trabajo, ¿no es cierto?, y va a quedar como un archivo con extensión WK1, ¿ok? Y eso es un archivo de trabajo del EBIUS, ¿ok? Y les permite, ¿no es cierto?, no tener que estar haciendo todos estos procesos cada vez que vuelvan a trabajar con la misma base de datos, ¿ok? En este punto, ¿no es cierto?, como les digo, ¿no es cierto?, ya tienen la base de datos, ¿no es cierto?, tienen definido, ¿no es cierto?, el periodo de tiempo, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no es cierto?, tienen un archivo de trabajo. Y en este punto ustedes podrían grabarlo, ¿no es cierto?, como un archivo de trabajo directo, ¿no es cierto?, para ellos. ¿Ok? Y con eso, como les reitero, ¿no es cierto?, se evitan tener que estar repitiendo, ¿no es cierto?, todos estos procedimientos cada vez que trabajen con él. Listo, estamos en el punto en que tenemos la base de datos armada. ¿Todos están en este mismo punto o no? Alguien que no esté en este punto, que se quedó pegado en alguna parte. ¿Nadie? Fantástico, sigamos. Entonces, en este punto ustedes no solamente pueden ver los datos, ¿ok? No solamente pueden ver las series. Estos datos, ¿no es cierto?, pueden mirarlos, ¿no es cierto?, y pueden calcular algunas cosas. Por ejemplo, pueden graficar estas cosas, ¿ok? Ahí están los datos, ¿ok? Fíjense que en el view lo que dice, ¿no es cierto?, gráficos, ¿ok? Con los gráficos, ¿no es cierto?, yo puedo mostrar, ¿no es cierto?, distintos tipos de gráficos, ¿ok? Aquí usé directamente, ¿no es cierto?, un gráfico básico, ¿no es cierto? Puedo usar gráficos categóricos, ¿no es cierto? Puedo usar líneas de barra, ¿no es cierto?, de áreas, de qué sé yo, de lo que ustedes quieran, ¿ok?
¿Qué es lo que pueden mostrar también a su vez en el gráfico? Pueden mostrar, ¿no es cierto?, qué sé yo, las medias, las medianas, una serie de indicadores, ¿no es cierto?, de esta cosa, ¿ok? Por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo, ahí, fíjense, ¿ok? Ahí mostré simplemente las medias, ¿no es cierto?, de las tres cosas, ¿ok? Una tontería, ¿no es cierto? Pero puedo elegir un montón de gráficos, ¿no es cierto?, que yo puedo elegir de una serie de cosas de este tipo. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que yo puedo mostrar las sumas, incluso, ¿ok? En fin. Ahí está, ¿ok? Ahí está. Ahí tengo mis datos, ¿ok? A partir de eso, ¿no es cierto?, yo también puedo sacar algunas estadísticas básicas respecto a los datos. Estadísticas descriptivas, ¿ok? Del, el common sample significa de toda de la muestra, ahí está. Ahí tengo todas mis series, ¿no es cierto? Todos mis datos, ¿no es cierto? Los tengo con algunos estadísticos básicos que también pueden modificarlo. En principio, aquí tengo la media, ¿no es cierto?, acá arriba, el promedio, la mediana, el valor máximo, el valor mínimo. La desviación estándar, ¿no es cierto? La skewness, ¿no es cierto? Skewness es el apuntamiento. Esto es un coeficiente que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Sirven para hacer pruebas de normalidad, etc. La kurtosis, ¿no es cierto?, es la relación que hay entre el ancho y el alto, ¿no es cierto?, de una distribución. Creo que lo conversamos en algún minuto ese tema, ¿no es cierto? Bueno, no sé, ni me acuerdo. El Harkevera, ¿no es cierto?, es un indicador, ¿no es cierto?, justamente, ¿no es cierto?, de normalidad, ¿ok? Y la probabilidad, ¿no es cierto?, de que esta cosa, ¿no es cierto?, sea una distribución normal, ¿ok? Tengo la suma de los valores, ¿no es cierto?, y tengo la suma de las desviaciones al cuadrado. ¿Estamos? Y el número de observaciones. Aquí tengo muchos de estos datos, nosotros calculamos cuando estuvimos haciendo ese ejercicio con Excel la clase pasada, ¿se acuerdan de eso? Muchos de estos datos los calculamos porque los necesitamos en algún minuto. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos análisis de covarianza, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, aquí también tenemos un montón de posibilidades, ¿no es cierto?, para estas covarianzas, ¿ok? Um, tengo bueno, aquí tienen algunos indicadores de covarianza, ¿no es cierto?, que son como especializados. ¿Cachan, por ejemplo, la covarianza de Spearman? ¿La vieron alguna vez esa? No, pero Ya, Spearman, ¿no es cierto? no, no. Es una, no sé si vale la pena, bueno, pero a ver, vale la pena, ¿no es cierto?, que vayan cachando algunas cosas, ¿no es cierto?, que no nos vamos a entretener mostrando todas las posibilidades que tiene Lewis, porque son muchísimas, pero el Spearman, ¿no es cierto?, por ejemplo, es un análisis de covarianza por rango. O sea, a veces, ¿no es cierto?, que si yo ustedes les dicen, mira, que si yo, no sé, que si yo, los típicos rankings, ¿no es cierto?, que si yo de universidad, que si yo, la mejor universidad del mundo es Cambridge, ¿no es cierto?, que si yo, es Oxford según otro indicador, ¿no es cierto?, es, no sé, Harvard según el Time, ¿no es cierto?, que si yo, que ustedes se han fijado, ¿no es cierto?, que muchas veces ustedes tienen datos, ¿no es cierto?, que son ordinales, en el sentido, ¿no es cierto?, que son rankings. Este es primero, este está segundo, este está más arriba, más abajo, etcétera, ¿no es cierto?, tiene un orden, ¿ok? La correlación de Spearman, ¿no es cierto?, es un análisis de correlación entre rangos, entre órdenes. O sea, qué tan correlacionados están ¿cómo se llaman? Los datos en el sentido del orden. No en el número, sino que en el sentido del orden. ¿Ok? Bueno, da lo mismo. Ya, en fin. Bueno, las estadísticas, ¿no es cierto?, ustedes les pueden pedir un montón de cosas, ¿no es cierto?, qué sé yo, la correlación, ¿no es cierto? En fin, ok. Cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Da lo mismo, ¿no es cierto?, lo que ustedes quieran pedir, ¿no es cierto? Los estadísticos T, ¿no es cierto? La probabilidad de que T, el módulo de T sea igual a 0, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y supongamos que aquí tenemos consumo. ¿Y qué otra cosa teníamos? No me acuerdo qué diablos teníamos en la base de datos. Ingreso.
Ahí están los datos que le pedimos a Evius, ¿no es cierto?, respecto a los datos que teníamos acá. ¿Ok? Lo primero, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, ¿no es cierto?, que si yo es un análisis de correlación entre las variables, ¿no es cierto?, entre consumo y consumo, obviamente, ¿no es cierto?, ingreso con ingreso, y ahí tenemos el T, el valor T T student. ¿Ok? En fin, ahí tienen, ¿no es cierto?, variables, ¿no es cierto?, esa cosa. Como les digo, pueden ver, ¿no es cierto?, pueden ver análisis de covarianza, ¿no es cierto?, tabulaciones de distintos tipos, ¿no es cierto?, test de igualdad, ¿no es cierto?, componentes principales, ¿no es cierto?, que es algo que ustedes vieron con el SPSS. Pueden ver correlogramas, ¿no es cierto?, correlogramas cruzados, ¿no es cierto?, test de raíz unitaria, ¿no es cierto?, eso es para series de tiempo, ¿no es cierto?, test de cointegración, ¿no es cierto?, que son para otra cosa. La causalidad de los Granger, ¿no es cierto?, todo eso lo vieron con SPSS, ¿o no? ¿Vieron estas cosas? Sí, con el ¿Causalidad? SPSS sí trabajamos, profesor, y no, y con en este tipo de ejercicio no se puede trabajar con el, o sea, se puede trabajar igual con el SPSS. Sí, sí, sí se podría trabajar con SPSS. El problema que tiene SPSS, ¿no es cierto?, ¿por qué no lo uso yo? Porque es muy pesado. Es muy pesado, ¿no es cierto?, para PCs, ¿no es cierto? En general, los SPSS, ¿no es cierto?, que si yo son muy exigentes de tarjeta gráfica, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, me ha pasado muchas veces, ¿no es cierto?, que hay alumnos, ¿no es cierto?, que no pueden operar bien con el SPSS en sus computadores, no son fáciles de compartir en pantalla, ¿no es cierto? SPSS, ¿no es cierto?, es un paquete estadístico muy grande, ¿ok? Pero se puede hacer lo mismo que con esto, ¿ok? No sé, si ustedes quieren trabajar con los CPSS, no hay problema. Y si quieren, si por mayoría quieren cambiarse, ¿no es cierto?, y trabajamos en este curso con el CPSS, tampoco hay problema. Eh, como les digo, para mí el problema principal, ¿no es cierto?, es que el CPSS, ¿no es cierto?, es un paquete estadístico demasiado pesado, ¿no es cierto?, que no se adapta muy bien a los recursos computacionales. ¿Pesado en qué sentido dice usted? ¿Pesado en el programa que nos pueda hacer como en desventaja para el computador o a qué se refiere pesado? Es que por lo menos nosotros, o sea, por lo menos yo y mi otro compañero del año pasado, o tal vez, no sé si lo tienen todavía, lo descargamos para un ramo que fue el año pasado, el semestre pasado para inferencia. Bueno, si lo Y por lo descargaron, ¿no es menos cierto?, yo tengo todavía el SPSS. me imagino que lo deben tener, ¿no es cierto? Pero si ustedes se dieron Sí, cuenta, ¿no pues es bueno, cierto?, no sé si descargar algún el sabio lo tiene. SPSS, tú tienes el Avius ahí. Recién lo estoy descargando porque tenía un problema con el que saqué anteriormente, no sé qué pasó, como que rebotó, y ahora estoy recién pudiendo instalarlo. Ya, bueno, si tú te Y fijas, ¿no es cierto? el- El SPSS, ¿no es cierto? Tú te demoraste como, no sé, 20 minutos en descargarlo. El SPSS, ¿no es cierto?, es pesado en el sentido de que es un paquete estadístico muy grande, ¿ok? Que no se suele llevar bien con los computadores portátiles como los que se usan habitualmente. En muchos cursos yo he visto, ¿no es cierto?, que los alumnos tienen problemas para operar el SPSS, ¿ok? Por eso no lo uso, básicamente. Pero básicamente el SPSS es un paquete estadístico muy completo, ¿no es cierto?, es muy bueno, y en general, ¿no es cierto?, yo les diría, está más orientado, ¿no es cierto?, a análisis de encuestas, a análisis, a probabilidades, a diferencia estadística, ¿no es cierto? Es un poco más débil en algunos temas econométricos, ¿ok? Es más adecuado, yo diría, ¿no es cierto?, para inferencia estadística, ¿no es cierto?, para análisis no paramétrico. En esto, ¿no es cierto?, tiene ventaja el Evius. El Evius es un poco mejor, ¿no es cierto?, en análisis de regresiones, ¿no es cierto?, que sí, es más fácil de usar, ¿no es cierto?, y es más potente, ¿no es cierto?, cuando vemos temas de econometría. ¿Ok? Este paquete estadístico puede hacer muchas de las cosas que hace Evius, pero no es tan sofisticado. En el Evius ustedes pueden instalar el EIMOS, ¿no es cierto?, por ejemplo, y pueden hacer análisis estructural y hacer un montón de otras cosas más. En este no se puede hacer eso, pero en el SPSS no es tan fácil como en este, ¿no es cierto?, hacer análisis de series de tiempo, ¿no es cierto?, y otra serie de cosas más, ¿no es cierto?, aplicar filtros, ¿no es cierto?, y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, que son un poquito más econométricos en este paquete, ¿ok? Son parecidos, para este nivel, ¿no es cierto?, del curso, da lo mismo, en realidad daría lo mismo, ¿ok? Yo he optado por este paquete, ¿no es cierto?, como digo, porque este paquete, ¿no es cierto?, es más liviano, se mueve en cualquier computador, ¿no es cierto?, y en general, ¿no es cierto?, tiene menos problemas para usarlo los estudiantes, ¿ok?
es más fácil de usar, ¿no es cierto? Además de hecho que el SPSS, creo. Sí, reitero, la oferta está. Si ustedes quieren que usemos SPSS, ¿no es cierto? Ningún problema. Si están acostumbrados, si ya saben manejarlo, si yo quiero, ¿no es cierto? No hay ningún problema. En mi opinión, ¿no es cierto? Un profesional debería saber manejar más de un paquete estadístico, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto? No les daña, ¿no es cierto? Tienen que aprender a usar el EBIUS. Les ayuda. ¿Ok? Si saben manejar SPSS y saben manejar EBIUS, ¿no es cierto? Es mejor que a que sepan solamente un solo paquete. ¿Ok? Eso, básicamente. Ya está. ¿Dudas sobre este asunto? ¿Estamos bien con este asunto o no? Hasta aquí. Me acabo de dar cuenta que Carolina en realidad recién está bajando el EBIUS, por tanto no está siguiendo nada de esto. Los demás, ¿cómo están? Que ¿Estamos bien? prefe cuesta, no, ahora recién estaba instalando esto y me sale que la licencia y no sé qué, entonces El ayer EBIUS igual 6, estuve, no le dis pelota, si el EBIUS 6, ¿no es cierto?, es un demo, ¿no es cierto?, el que está dando vuelta, ¿no es cierto?, y dile que chao nomás, y te abre igual el paquete, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, entiendo que todas las versiones que tenemos dando vuelta en la universidad, ¿no es cierto?, del SPSS, esa es otra razón, son todas versiones piratas. Lo que yo estoy usando ahora, ¿no es cierto?, es un demo que está licenciado, está liberado. Cuidado con eso, ¿no es cierto? Tenemos problemas para ese asunto, ¿no es cierto? En las universidades ahora, no nos dejan usar tan fácilmente paquetes piratas. Lo que estamos usando ahora es una demo de Levius, ¿no es cierto? No es un paquete licenciado, ¿no es cierto? Sino que es un paquete liberado. ¿Ok? De cualquier modo, ¿no es cierto? Habría sido del todo deseable, ¿no es cierto? Que estos problemas los hubieran planteado antes, ¿no es cierto? Y no ahora cuando estamos en la clase. Ya está. Todos los demás tienen Nebius, me imagino. ¿Ok? Bien. Sigamos. ¿Seguimos o no? ¿Está todo bien hasta aquí? Todo bien. Fantástico. Ya vimos entonces el comando show. ¿Ok? Que le sirve para ustedes para mostrar resultados de distintos tipos. Aquí tienen algunas opciones, ¿no es cierto?, que son bastante elementales, ¿no es cierto? Ojo con esto, ¿no es cierto? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Pero ustedes, cuando ustedes muestran, hacen un show, por ejemplo, como eso, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que aquí le aparece información. Esto es una cosa que no está muy frecuentemente en paquetes estadísticos. Esto es una ventaja que a mí me gusta mucho de Levius, que les va mostrando información sobre de cuándo y cómo se generó esta cosa. Aquí dice, mira, last update, ¿no es cierto? Es decir, cuándo se generó esta cosa, ¿no es cierto? El 24 de junio del 2020 a las 11:56, ¿no es cierto? Y la medida en que ustedes van generando series de datos, ¿no es cierto?, van estas columnas, estas filas que están acá arriba, ¿no es cierto?, se van llenando de información sobre qué es lo que hicieron ustedes y cómo lo hicieron. Esto, ¿no es cierto?, en los paquetes estadísticos, en un paquete estadístico como el CPSS, como el Stata, por ejemplo, es información que se pierde, que queda solo en la bitácora, digamos, ¿no es cierto?, del archivo de trabajo, ¿no es cierto?, que ustedes van sacando. Y ubicar esa información después es un lío, ¿ok? En ese sentido, ¿no es cierto?, esta cuestión tiene algunas cosas que son bonitas, ¿ok? Bueno, por supuesto, ¿no es cierto?, la típica, ¿no es cierto?, propiedades de esta cosa, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué tipo de caracteres tiene, qué sé yo, ¿no es cierto?, esa parte, ¿no es cierto?, también es familiar para ustedes. SPSS y ¿no es cierto?, muestra los datos, ¿no es cierto?, que tienen, ¿no es cierto?, las características de la estructura de datos que tienen, ¿ok? Los valores, ¿no es cierto?, la frecuencia de conversión, ¿no es cierto?, un value map, ¿no es cierto?, que sirve para ubicarlo, ¿no es cierto?, en alguna parte, ¿ok? Bueno, estamos en la parte más básica, ¿no es cierto?, por ahora, ¿no es cierto?, y lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, simplemente es mostrar algunas propiedades, ¿no es cierto?, vamos a ir más adelante, vamos a dar dando vuelta en este asunto, para ir viendo algunos otros detalles de este tipo de cosas. Llegamos. Aquí aparece, ¿no es cierto? Bien, a ver, aquí procesos.
Ya, aquí hay una opción que a lo mejor vale la pena, ¿no es cierto?, mirarla. El sample, la función sample. La función sample, ¿no es cierto?, es una función que a ustedes les permite, ¿no es cierto?, variar el rango de datos que están utilizando. ¿Ok? Ya, por ejemplo, ustedes podrían decidir, ¿no es cierto?, mira, fíjate que en realidad esta base de datos no me interesa cómo está en este punto. A mí me interesa, por ejemplo, analizar lo que pasó desde el año 60 hasta el año 73, por decirte algo. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, ustedes escriben simplemente 1960 a 1973. Ok. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que cambió acá, el rango que ustedes tienen, ¿no es cierto?, son 53 observaciones, pero el sample con que están trabajando es del 60 al 73, 14 observaciones. Todo lo que hagan a partir del momento que ustedes cambian el sample, ¿no es cierto?, lo van a hacer sobre ese rango de datos. ¿Ok? O sea, a ustedes les permite eso generar, ¿no es cierto?, además, ecuaciones y especificaciones funcionales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, con un pedazo de la base de datos, ¿no es cierto?, y no con la base de datos completa. ¿Ok? Eso les permite después hacer comparaciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, sirven para hacer algunos test de, qué sé yo, de cambio estructural, ¿no es cierto?, y otras cosas más. Volvamos al sample original, ¿no es cierto? Dejémoslo como estaba, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ok? Ah, se me olvidó algo. El sample, ¿no es cierto?, también puede, ¿no es cierto?, contener operadores lógicos. Es decir, ustedes pueden decir, mira, ¿sabes qué más? Operemos con los datos que sean mayores de algún valor, por ejemplo. O qué sé yo, o que sean menores, o que sean iguales a, qué sé yo. Pueden generar un sample basado en operadores lógicos. ¿Ok? Eso es también, ¿no es cierto?, tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, cuando ustedes están pensando, ¿no es cierto?, que si yo, en trabajar, por ejemplo, con cortes transversales, y les interesa trabajar, ¿no es cierto?, con datos que están restringidos a un cierto tipo de indicador, ¿ok? O sea, que si yo, las familias ricas, las familias pobres, ¿no es cierto?, que si yo, ese tipo de cosas, ¿ok? Ya está. ¿Qué más? Sigamos. El generate, ¿no es cierto? Esta es una función que es muy importante. Generate, ¿no es cierto?, a ustedes les permite, ¿no es cierto?, generar nuevas ecuaciones, nuevas series de datos. ¿Ok? Supongamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que ustedes quieren, que si yo, trabajar con datos en logaritmo. ¿Ok? Entonces, ¿no es cierto?, ustedes le dan un nombre, ¿no es cierto?, a la nueva variable, ¿no es cierto?, y le llaman, qué sé yo, Lcons, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es el logaritmo del consumo. Y dicen, esta cosa es igual al logaritmo del consumo. ¿Ok? El sample, ¿no es cierto?, dicen, mira, ¿dónde lo calculan? ¿En qué serie, en qué rango de datos, ¿no es cierto?, van a calcular esta nueva variable? Y bueno, lo dejamos donde mismo, ¿no es cierto?, y lo dejamos como consumo. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí apareció la nueva variable, Lcons. ¿Ok? Lcons, ¿no es cierto?, si ustedes la muestran, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta de que ahí están los datos. ¿Ok? Ahí están los datos, ahora el logaritmo. Evius les entrega, mira, les dice, mira, esta cuestión fue generada, ¿no es cierto?, hoy día a las 12:18 minutos, ¿no es cierto?, y se escribe de esa manera. Esta serie de datos, ¿no es cierto?, está especificada de esta manera, como logaritmo del consumo. ¿Se acuerdan que yo les decía, ¿no es cierto?, mira, esta cuestión les permite a ustedes tener identificado en la misma serie, ¿no es cierto?, la forma en que se generó, ¿no es cierto?, que si yo, cuándo se hizo, que si yo, ¿no es cierto?, tiene un montón de datos, ¿no es cierto?, sobre cada serie. ¿Ok? Eso no suelen hacerlo la mayor parte de los paquetes estadísticos. ¿Ok? Bueno, operadores hay muchísimos. ¿Ok? O sea, ustedes pueden utilizar, ¿no es cierto?, una serie de ecuaciones matemáticas, ¿no es cierto?, que si yo, raíces, exponenciales, ¿no es cierto?, que si yo, aquí usé una cuestión simplecita, ¿no es cierto?, que era el logaritmo. ¿Ok? Y logaritmo, ¿no es cierto?, además lo usé en base 10, también puede usarlo en base neperiana, ¿no es cierto?, como el LN, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para más detalles, ¿no es cierto?, de otras especificaciones funcionales, ¿no es cierto?, que pudieran requerir, ¿no es cierto?, vean el manual que está desde la primera clase, pero lo que me interesa es que ustedes sepan cómo manejar los conceptos. O sea, lo que estamos diciendo acá, generate, ¿no es cierto?, el generate, ¿no es cierto?, es sumamente importante, ¿no es cierto?, porque ustedes les permiten, ¿no es cierto?, ir transformando las series, ¿no es cierto?, en lo que ustedes necesiten. ¿Ok?
Aquí generé el logaritmo del consumo, ¿no es cierto? Porque típicamente, ¿no es cierto?, es una de las operaciones más usuales, ¿no es cierto?, que uno utiliza, ¿no es cierto?, en casi todos los modelos econométricos, básicamente por eso. Pero, por ejemplo, ustedes podrían usar otra cosa, ustedes decir, mira, sí, el consumo 2, por ejemplo, ¿no es cierto?, va a ser igual al consumo por consumo, o sea, es decir, y también podrían haberlo elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Pero yo lo hice así, de esa manera, ¿no es cierto? Entonces aquí con 2, ¿no es cierto?, lo tengo entero al cuadrado ahora. ¿Estamos claros? Tan sencillo como eso. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? El proceso, los procesos para generar una serie es sumamente sencillo. ¿Ok? Ya, y de nuevo, ¿no es cierto? Aquí podemos hacer gráficos, qué sé yo, podemos mostrar las series, ¿no es cierto? Qué sé yo, comparar una cosa con la otra, ¿no es cierto? Qué sé yo, o sea, mostremos, qué sé yo, consumo al cuadrado con L cons. Y ahí las tengo las dos. Podría graficarlas también, ¿no es cierto? Y ahí están las dos. ¿Ok? Por supuesto, una tontería, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo, pero ¿cómo se llama? Pero tiene sentido, ¿no es cierto?, cuando si ustedes quieren trabajar con series como esta. Ya está. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Ah, 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 ah. Bien. Solo para terminar la clase de hoy día, ¿no es cierto? Vamos a hacer algo que ya hasta entre el partido diríamos saber hacerlo, ¿no es cierto? Eh, pero solo para ilustrar, vamos a ir dando vueltas, como les digo, vamos a ir haciendo círculos concéntricos. En la medida, ¿no es cierto?, que vayamos viendo alguna cosa rápida, ¿no es cierto?, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto?, que es como para empezar a trabajar, ¿no es cierto?, vamos a ir afinando la puntería, ¿no es cierto?, y vamos haciendo cosas un poquito más complicadas, ¿ok? Bien, aquí, ¿no es cierto?, vamos a hacer una cuestión muy básica, ¿no es cierto?, que es vamos a formular una especificación para el modelo de consumo, ¿ok? Como todos ustedes saben, ¿no es cierto?, y este ejercicio tenía esa característica, ¿no es cierto?, eh, el consumo, a ver, dejemos de compartir esto, ¿no es cierto?, y vamos a la pizarra. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que el modelo de consumo nos decía que el consumo, ¿no es cierto?, era igual, ¿no es cierto?, a un C0 más una propensión marginal al consumo, ¿no es cierto?, por el ingreso disponible. ¿No es así? Donde el ingreso disponible, ¿no es cierto?, era igual, ¿no es cierto?, al ingreso por 1 menos T, menos los ingresos medios. Esto lo saben de macro, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto?, una de las primeras cosas que voy a tener que hacer en mi paquete estadístico, ¿no es cierto?, en mi cosa, ¿no es cierto?, es calcular el ingreso disponible. ¿No es así? Voy a tener que calcular el ingreso disponible, ¿no es cierto?, porque esa es la variable que está en el modelo que yo tengo. ¿Estamos claros? Atención, ¿no es cierto?, el modelo te dice, te relaciona, ¿no es cierto?, niveles, no es logarítmico, ni es exponencial, ni nada raro. Te está diciendo, mira, el consumo, ¿no es cierto?, es directamente un consumo autónomo más una proporción marginal al consumo por el ingreso disponible. O sea, no tengo nada más que hacer que usar los datos tal como los tengo. ¿Estamos claros? Mi especificación, ¿no es cierto?, entonces va a ser del tipo, ¿no es cierto?, C, ¿no es cierto?, igual, el C sub T, en este caso, ¿no es cierto?, va a ser igual a un C0, a una constante, ¿no es cierto?, más un beta, ¿no es cierto?, por ingreso disponible en T, más un cierto error en T. Esa es mi ecuación, ¿no es cierto?, de regresión. ¿Sí? Ok. Dicho eso, ¿no es cierto?, especificado el modelo, ¿no es cierto?, entonces ahora lo que tenemos que hacer es llevarlo al computador.
¿ok? Lo primero que tendríamos que hacer entonces es generar mi función ingreso disponible, ¿ok? O estoy utilizando el comando generate. El comando generate me permite generar una nueva función, ¿ok? Esa nueva función, ¿no es cierto?, la vamos a llamar ingreso disponible, para no usar un montón de letras, ¿no es cierto?, de este porte. Y va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual al ingreso, ¿no es cierto?, que es la variable que ya tenía, por 1 menos, ¿no es cierto?, esa variable que teníamos acá, ¿no es cierto?, que le llamamos t medio. ¿Ok? 1 menos t medio. Cerramos. Y le damos OK. Aquí tengo mi función, entonces, ahora mi variable ingreso disponible, que es la que explica, ¿no es cierto?, la variable independiente, ¿no es cierto?, que explica el consumo. El ingreso solo por sí mismo no explica nada, ¿no es cierto? Dijimos, ¿no es cierto?, que si yo los impuestos no son parte de las decisiones de consumo de las personas, ¿no es cierto?, por lo tanto, no tienen ningún pito que tocar, ¿no es cierto?, en esta ecuación. ¿Estamos claros? Change. Bien. Y entonces ahora vamos a hacer nuestra primera regresión. Para ir a nuestra primera regresión, ¿no es cierto?, vamos a ir al comando quick. ¿Ok? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, bueno, hay un montón de cosas, ¿no es cierto?, que si yo aquí de nuevo tenemos muchos de los comandos repetidos, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos la opción de Estimate Equation. Cuando yo tengo el Estimate Equation, ¿no es cierto?, entonces tengo un montón de opciones, ¿ok? En principio, ¿no es cierto?, tienen opciones. Aquí tengo, ¿no es cierto?, lo que en otros paquetes estadísticos se llama estimación robusta, que es control por heterocedasticidad, ¿no es cierto?, que es un tema que no hemos visto todavía. Aquí tengo, ¿no es cierto?, que si yo, el control para, ¿cómo se llama?, problemas de autocorrelación, ¿no es cierto?, y de heterocedasticidad, ¿ok? Que están disponibles para mínimos cuadrados y para mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿ok? Esto que está acá, ¿no es cierto?, son mínimos cuadrados ponderados, ¿ok? Significa que es una manera de controlar el problema de heterocedasticidad. En fin, en realidad, ¿no es cierto?, nada de esto lo podría entender con mucha claridad en este minuto, ¿no es cierto?, porque no lo hemos visto todavía. Vamos a ver de qué se trata el problema de heterocedasticidad más adelante, que si yo quiero, ¿no es cierto?, la forma, ¿no es cierto?, que se controlan algunas cosas, ¿no es cierto?, pero esto sirve para hacer especificaciones de estimación. Lo dejamos para más adelante. El tipo de ecuación, ¿no es cierto?, que yo puedo querer hacer. Estas son las cosas que no tiene SPSS. ¡Achtung! Cuidado, atención. Estas son las cosas, ¿no es cierto?, en las cuales el SPSS cogía bastante. ¿Ok? Aquí tengo directo, ¿no es cierto?, por ejemplo, mínimo cuadrado, pero también tengo mínimo cuadrado en 2 etapas. No hemos visto eso. ¿Ok? Tengo estimaciones ¿cómo se llama?, por método de momentos. ¿Ok? Que se deriva directamente, ¿no es cierto?, de los métodos de máxima verosimilitud. Tengo modelos Arch, ¿no es cierto?, que controlan de nuevo heterocedasticidad, que no lo hemos visto. Tengo variables binarias, es decir, regresiones, no, tampoco lo hemos visto. Ya, bueno. Pero en algún minuto lo vamos a ver. Ya, chao. Por ahora, ¿no es cierto?, lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que obvio, ¿no es cierto?, la mayor parte de estas cosas no las hemos visto. ¿Ok? Entonces no tiene mucho sentido estarles contando de qué se trata. La ecuación más básica, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a calcular en este punto, ¿no es cierto?, es una de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Esto permite, ¿no es cierto?, modelos ARMA, ¿no es cierto?, o ARIMA, ¿no es cierto?, en función, ¿no es cierto?, de que son técnicas de series de tiempo, que son temas optativos para este curso. Ya, ok, no sigamos mareándonos con cosas más que van a ser más adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a escribir nuestra ecuación, ¿no es cierto?, de regresión, que es la que nos interesa, ¿no es cierto?, nosotros especificar. ¿Ok? Vamos a decir, ¿quién es mi variable dependiente? ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar yo ahora? El consumo. Vamos a decir que el consumo, ¿no es cierto?, es igual, ¿no es cierto?, no necesito usar el signo igual en esta parte, ¿no es cierto?, es igual a una constante, ¿no es cierto?, dijimos constante, ¿no es cierto?, el C0, ¿no es cierto?, y la constante, ¿no es cierto?, en los modelos de Hebbius, ¿no es cierto?, es una letra C, POC, ahí está la letra C. ¿Cuál es la variable independiente, ¿no es cierto?, en este modelo? El ingreso, ¿no es cierto?, disponible, esa cuestión que llamamos INDISP, ING, DISP, el ingreso disponible. Hecho cochecho, okidoki. Le damos a aceptar, le presento la regresión. Para que la vean más grande solamente.
Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que el resultado que les muestra Davis, ¿no es cierto?, les dice acá arriba, ¿no es cierto?, cuál es mi variable dependiente, que es lo que estoy explicando, que es lo que estoy tratando de explicar, consumo, el método, cuándo lo hice, cuál es el rango de datos y la cantidad de variables incluidas en la regresión. Y entonces, ¿no es cierto?, aquí aparece un cuadrito, ¿no es cierto?, que me va mostrando, ¿no es cierto?, la variable C, la constante. ¿Cuál es el coeficiente? Aquí está. Ta, 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 tan. El error estándar. ¿Se acuerdan que eso ya lo estábamos viendo? El error estándar, ¿no es cierto?, del beta 1 es esto. ¿Ok? El valor T. Test de hipótesis, ¿no es cierto?, de que esto sea 0. ¿Ok? Hipótesis nula, ¿no es cierto?, es esto igual a 0. ¿Ok? Y aquí tengo el test T. Tengo que multiplicar 6,33 veces el error estadístico, ¿no es cierto?, el error estándar, ¿no es cierto?, para llegar al coeficiente. La probabilidad de que sea 0, ninguna. ¿Ok? ¿Se acuerdan que, lo que yo les decía, ¿no es cierto? Cuando estuvimos calculando una tracalada de cosas, ¿no es cierto?, en el Excel, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que calculamos los errores estándar de los estimadores, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, ¿ok? Ahí está, ¿no es cierto? Y está directo. Aquí está el error estándar, ¿no es cierto? Y aquí está el test estadístico. Y además tengo la probabilidad, no necesito ir a mirar la tabla. ¿Ok? Para el ingreso disponible, ¿cuál es el coeficiente del ingreso disponible? Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Esta cosa, ¿no es cierto?, tenía que estar entre valores 0 y 1. ¿No es así? Porque esto es la propensión marginal al consumo. El coeficiente que me dio es 0,914. 0,914. Aquí, y el test, el error estándar de estimación, ¿no es cierto?, es 0,003791. La nada misma, muy pequeñito. ¿Ok? El test estadístico, ¿no es cierto? Fíjate, ¿no es cierto?, que tengo que multiplicar por 241,34 para que esto llegue a ser 0. La probabilidad de que sea 0 es la nada misma, pero atención, cuidado con esto. Aquí, ¿no es cierto?, a ustedes también les debería interesar, ¿no es cierto?, si este coeficiente es mayor que 1. ¿Ok? ¿A cuántas veces el error T, el error estándar, ¿no es cierto?, está el 1? Bueno, aquí esto no se los da, ¿no es cierto?, el Leibniz, ¿no es cierto?, porque esto es una hipótesis distinta. Quiero saber qué tan cerca del 1 está esta cosa, ¿no es cierto?, qué probabilidades tiene, ¿no es cierto?, que esto sea mayor que 1. ¿No es así? Bueno, ¿a cuántas veces tengo que multiplicar este error estándar para llegar a un coeficiente mayor que 1 acá, o igual a 1? Bueno, podemos llevarlo a una calculadora, ¿no es cierto? Vamos a una planilla de cálculo, da lo mismo también. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que estos datos, ¿no es cierto?, que están acá, ¿no es cierto?, son compatibles, ¿no es cierto?, con... ustedes pueden, que es otra gracia que tiene el EBIR, ¿no es cierto?, que es sumamente amigable con otros paquetes estadísticos. ¿Ok? Aquí lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es que voy a copiar este numerito, lo llevo acá, a una planilla de cálculo, y le vamos a hacer un 1 menos. Para que llegue a 1, ¿no es cierto?, eso le falta 0,85108, ¿ok? Pero también tengo, ¿no es cierto?, el error estándar de estimación, que es extremadamente pequeño. Lo llevo acá. Y lo divido. Aquí hice un cálculo muy sencillo. No sé si lo vieron. No, no lo vieron. No lo vieron. A ver, se los muestro en la planilla de cálculo. Esto es está un poco rápido, ¿no es cierto? Pero como se tiene sentido. ¿Compartido, no? Compartir pantalla, lo voy a compartir con el libro de Excel. Miren lo que hice acá. Aquí tengo el coeficiente, ¿no es cierto?, del ingreso disponible, 0,91. Aquí puse 1 menos. 1 menos eso me da eso. Esa es la distancia que tengo respecto al 1. ¿Qué es lo que hice yo? Calculé, ¿no es cierto?, ahora, y aquí tengo, ¿no es cierto?, el error estándar de estimación. Dividí este
la diferencia respecto de 1, cuánto me falta para llegar a 1, ¿no es cierto? Lo dividí por el error de estándar de estimación y me da la cantidad de veces que yo tengo que multiplicar el error estándar para llegar a 1. Es 22 veces. 22,45 veces. La probabilidad de que sea mayor que 1, de nuevo, es 0. La regla de 2. ¿Se acuerdan que la mencionamos en algún minuto? Cuando ustedes tienen un coeficiente que es más de 2 veces, ¿no es cierto? El error estándar, ¿no es cierto? Olvídenlo, es 0. ¿Ok? O sea, no tiene, está lejos. ¿Ok? Volvamos a nuestro paquete estadístico. Si fuese menor de 2 veces. A ver, alguien está diciendo algo, apenas lo escucho. Si fuese menor de 2 veces, profe. Ah, significa que tenemos alguna probabilidad, ¿no es cierto?, de estar cerca de que sea mayor que 1. ¿Ok? Ahí tendrían que buscar el valor en tabla, ¿no es cierto?, según el número que les salga, ¿no es cierto? Tendrían que buscar el valor en tabla, ¿no es cierto?, de cuál es esa probabilidad. ¿Ok? Es decir, el valor, que si yo no sé, es 1,5, por decirte algo, vayan a la tabla T, ¿no es cierto? Ven por el número de grado de libertad, ¿no es cierto? Ustedes van a obtener, ¿no es cierto?, una estimación de cuánto es la cosa. Si quieren lo podemos ver más adelante, ese asunto. Cuando veamos hipótesis más complejas vamos a volver a ese tema. Pero es bastante intuitivo, ¿no es cierto?, desde este punto. Recuerden ustedes que lo que ustedes hacen es buscar el valor, es la probabilidad acumulada, ¿no es cierto?, de llegar a un determinado valor. ¿Ok? Y el n, ¿no es cierto?, ese coeficiente raro, ¿no es cierto?, es la cantidad de veces que tienen que multiplicar la desviación estándar, ¿no es cierto?, para llegar al valor crítico. ¿Ok? Lo vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a volver sobre el tema, porque aquí estamos haciendo un ejercicio de entrada simplemente, ¿no es cierto? Para ir mirando algunas cosas, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, algunos modelos más complicaditos, ¿no es cierto?, donde nos va a interesar hacer test más complicados, ¿ok? En este punto, ¿no es cierto?, es como introductorio simplemente, ¿ok? Chancho, ¿ok? Aquí está, ¿no es cierto?, nuestro test de bondad de ajuste. ¿Se acuerdan ustedes que lo habíamos dicho? Ya lo habíamos visto, el R cuadrado, ¿no es cierto? El R cuadrado, ¿no es cierto?, es 99,9125. No es raro, ¿no es cierto?, que ocurran cosas como esta, ¿ok? En series de tiempo, ¿no es cierto?, los datos, ¿no es cierto?, suelen tener coeficientes de ajuste muy altos, como por ejemplo un R cuadrado del 99,9, como este, ¿ok? No es raro que ocurra una cosa como esa, estos son datos inventados, ¿no es cierto?, pero esto que está acá, ¿no es cierto?, no es raro. Aquí está el R cuadrado ajustado, ¿no es cierto?, que está ajustado por los grados de libertad, ¿no es cierto? Creo que ni siquiera me acuerdo muy bien si hemos visto la distribución del test R cuadrado, me parece que sí. Recuerden, ¿no es cierto?, que eso distribuye como una F, el test R cuadrado. 1 sobre los grados de libertad, ¿no es cierto?, del modelo, n-k, ¿ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, este modelo, ¿no es cierto?, esta cuestión que está acá, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es ajustar el R cuadrado a los grados de libertad que tenemos, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, como tenemos solamente dos variables en este caso, en realidad tenemos una constante y una sola variable, ¿no es cierto?, la diferencia entre el R cuadrado y el R cuadrado ajustado es muy pequeña, ¿ok? La suma de cuadrado de regresión, ¿no es cierto?, la suma de cuadrado de los residuos, ¿no es cierto?, que es la descomposición del R cuadrado, el logaritmo de la verosimilitud, ¿no es cierto?, eso ya es otro cuento, ¿no es cierto?, es un tema que no lo hemos visto, ¿no es cierto?, y no creo que lo vayamos a ver, ¿no es cierto?, porque eso es para estadísticos un poquito más científicos. El test F, ¿no es cierto?, el test F del R cuadrado, ¿no es cierto?, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, habíamos dicho que el R cuadrado distribuye como F, aquí está el test F, ¿ok? Lo que nos está diciendo esto, ¿no es cierto?, es que claramente, lo mismo que nos está diciendo la información del test T, en el caso del modelo de regresión lineal simple, nos está diciendo lo mismo que el test T, ¿no es cierto? Claramente, ¿no es cierto?, la variable ingreso disponible, ¿no es cierto?, está asociada fuertemente, ¿no es cierto?, al consumo, ¿ok? Aquí hay otros datos más, ¿no es cierto? La media de la variable dependiente ¿cómo se llama?, del ingreso, ¿no es cierto?, del consumo, la variación estándar, ¿no es cierto?, de la variable dependiente, y aquí están los criterios de información, ¿se acuerdan? El Akaike y el Schwartz, las penalizaciones, ¿no es cierto?, por el uso de datos. Anna Quinn criteria, ¿no es cierto?, es un criterio, ¿no es cierto?, que se utiliza para test de normalidad. Me parece que lo tenemos, ¿no es cierto?, en alguna parte de las presentaciones, ¿no es cierto?, quizás lo veamos en algún minuto más adelante. Y el Dublin-Watson es otro estadístico, ¿no es cierto?, que sirve para detectar autocorrelación, que todavía no hemos visto todavía ese tema, así que tampoco lo vamos a ver por ahora.
Aquí hay ya una regresión. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la información que ustedes obtienen, ¿no es cierto?, es bastante alta, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, ¿no es cierto?, ustedes pueden todavía hacer algunos análisis, ¿no es cierto?, que son como interesantones. Por ejemplo, ya hicimos una regresión, ¿no es cierto? Podemos graficar esta cosa, ¿no es cierto? Y podemos ver, ¿no es cierto?, que si yo, por ejemplo, algunos gráficos, ¿no es cierto?, sobre valores actuales, ¿no es cierto?, sobre el valor predicho y los residuos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, podríamos tener eso. Aquí tengo, ¿no es cierto?, una gráfica, ¿no es cierto?, donde tengo los residuos, ¿no es cierto?, un gráfico de residuos. Aquí tengo en valores, ¿no es cierto?, cuánto es el dato, ¿ok? El dato del consumo efectivo. Aquí tengo el dato ajustado, ¿no es cierto?, es decir, el valor que habría dicho, ¿no es cierto?, que nos dice el modelo que debería haber habido. ¿Ok? Aquí está el valor que predice nuestro modelo. ¿Se acuerdan que nosotros lo hicimos en las columnas del Excel? Y aquí está la diferencia, el residuo. Y aquí está graficado el residuo. Acá tengo, ¿no es cierto?, las desviaciones estándares, ¿no es cierto?, de la estimación. ¿Se acuerdan cuando vimos estimación puntual, ¿no es cierto?, y estimación media? Bueno, lo que tengo acá, ¿no es cierto?, son intervalos de confianza al 5%, ¿no es cierto?, de la estimación. Estas líneas punteadas que están por estos lados. ¿Ok? Esto, por supuesto, lo pueden cambiar, ¿no es cierto? Más adelante lo vamos a ver cuando sigamos cacharreando Levius. ¿Ok? Ahí está. Completito. Ups. Mira lo que pasó que hacia el final. Tupu, 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 tupu. Fíjese que al principio, ¿no es cierto?, la cosa es bastante razonable, ¿no es cierto? O sea, se ve bastante bien la regresión. Pero mira lo que nos pasó acá, al final. Mira los datos por acá, los tremendos residuos que tengo. Ustedes podrán decir, mis ojos me engañan. Veamos. Otro. Aquí tengo un análisis de residuos, ¿no es cierto?, más sintetizado, si quiere, ¿no es cierto? Aquí tengo los residuos en azul. Aquí muestra lo mismo que estábamos viendo antes, ¿no es cierto? Aquí tengo, ¿no es cierto?, en rojo, los valores observados. Y aquí tengo la predicción, ¿no es cierto?, que está en verde. Los residuos, les pasó algo. ¿No es así? Algo está pasando en este modelo, ¿no es cierto? Y aquí está un poco, ¿no es cierto?, lo que habíamos graficado, ¿no es cierto?, en más de alguna oportunidad. Algo raro está pasando en este modelo, ¿no es cierto?, que nos muestra un comportamiento, ¿no es cierto?, que se hace mucho más errático, ¿no es cierto?, mucho más disperso, ¿no es cierto?, hacia el final del análisis. Está claro que en este modelo se incumple al menos uno de los supuestos que habíamos visto al principio del curso, ¿no es cierto? La varianza, ¿no es cierto?, que yo tengo en esta primera etapa, ¿no es cierto?, en este primer segmento del modelo, es muy distinta de la varianza que tengo acá. ¿Ok? A lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, la varianza se incrementó notoriamente, ¿no es cierto?, en este modelo, y eso ya nos hace sospechar de que algo está pasando aquí. ¿Estamos claros? Solamente elemento motivador. Cualquiera que viera este gráfico diría, aquí hay algo que se nos está escapando. Nuestro modelo es muy bueno, ¿no es cierto? Predice el 99,9%, ¿no es cierto?, de los valores, ¿no es cierto? El 99,9% de los datos están dentro del intervalo de confianza, ¿no es cierto? Pero claramente la varianza, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con nada. ¿Ok? O sea, algo aquí, la varianza es claramente no constante. ¿Qué me interesa de este punto, ¿no es cierto? Bueno, aquí está de nuevo, aquí hay un resumen, ¿no es cierto?, de la cosa. ¿Okay? Aquí le dice, mire, aquí está el comando que ustedes utilizaron. Y le dice consumo C, ingreso disponible. Se está estimando esta ecuación, que es igual a la que le escribí en la pizarra. Y aquí está, ¿no es cierto?, con los coeficientes. ¿Ok? Eso básicamente. ¿Ok? Otra cosa que es importante que lo observen. Esto sí que es última. Observen, ¿no es cierto?, que ahora esta variable resid, ¿no es cierto?, tiene los residuos de la última regresión. ¿Recuerdan que yo les había dicho que esto era una variable flotante, ¿no es cierto? Bueno, ahora tiene valores esto. Estos son los residuos de la regresión que acabamos de hacer. De hecho, si ustedes grafican, por ejemplo, esta variable, ¿no es cierto? Ahí están. Ahí están los residuos solitos ahora.
¿Ok? Bueno, esto les va a permitir hacer un montón de cosas más adelante, ¿no es cierto? Qué sé yo, si ustedes quieren comparar modelos o lo que sea, ¿no es cierto? Ustedes tienen, ¿no es cierto?, los residuos. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que si uno quiere comparar la eficiencia predictiva de un modelo, por ejemplo, puede utilizar, qué sé yo, el criterio de error cuadrático medio? Bueno, si ustedes guardan los residuos, estos residuos, ¿no es cierto?, por ejemplo, y hacen otro modelo, ¿no es cierto?, por ejemplo, ustedes pueden, ¿no es cierto?, comparar, ¿no es cierto?, la calidad predictiva de dos modelos distintos. ¿Ok? Simplemente elevando al cuadrado los residuos, ¿no es cierto?, ver cuál es mayor. ¿Ok? Pues eso. Ya. Ese tipo de cosas las vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? La próxima clase, ¿no es cierto?, lo que vamos a ir viendo es, vamos a sofisticar un poquito este análisis, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo algunas cosas que se pueden hacer manualmente, automáticamente, como sea, ¿no es cierto? Y por ahora, ¿no es cierto?, la presentación del software, ¿no es cierto?, lo doy por fin, ¿no es cierto? Es decir, ya, ok, aquí está el software, ¿no es cierto? Y más o menos funciona de esta manera. Terminamos, ¿no es cierto?, por ahora, por la clase, ¿no es cierto? Y vamos a decir, mira, lo vamos a guardar esta cosa, save. Le vamos a decir todas estas cosas, ¿no es cierto?, que si yo quiero, ¿no es cierto?, les pregunta cómo lo quiere, ¿no es cierto? Le vamos a decir, ok. Y le va a pedir un nombre, lo voy a guardar en mis documentos, ¿no es cierto?, para no tener problemas con el Dropbox más adelante, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner, no sé, ejercicio 1 del 2020. ¿Ok? Fíjense ustedes lo que queda acá, lo que les informa acá. Queda como un ejercicio de un archivo de Ebius Word File, un WF1. ¿Ok? Y guardamos. Ahora, en lo que sigue, ¿no es cierto?, ustedes pueden, ¿no es cierto?, levantar este archivo, ¿no es cierto?, sin tener que estar haciendo todas las conversiones de datos desde la planilla de cálculo, ninguna de esas cosas. Así, listo, al tiro. ¿Ok? Se me olvidó una cosa, en la próxima clase lo vamos a ver eso. Algunas maneras más fáciles, ¿no es cierto?, de meter datos de una planilla de cálculo, ¿no es cierto?, a este paquete, ¿no es cierto? Y bueno, y vamos a ver, vamos a complicar un poquito los modelos, vamos a trabajar con cosas un poquito más complejas. Profe, pero se está diciendo que la próxima clase vamos a seguir viendo otra cosa más. Supone que la próxima clase quedaría para el miércoles 1 de julio, y entonces no se Ese día supone es que la ese prueba. día es la prueba, claro. Eso sería para el próximo lunes, entonces, la siguiente clase. ¿Cuál es el problema? Sería el 6 de julio entonces programada la prueba. Claro, la próxima clase es el 6 de Siguiente julio, ¿no lunes. es cierto? Y ahí seguimos con esta cosa. Ya. Ah, ya, ok. No, claro, Entonces, entonces, el 6 se continúa con la clase, el 1 es la prueba. La prueba, ¿no es cierto?, es el 1, ¿no es cierto? La prueba es el ah, 1. ya, la vamos a mantener.